Hola a todos, bienvenidos a Medicina para Mortales, un podcast creado para resolver las dudas médicas de una manera muy sencilla. Yo soy Juan Felipe, el de las dudas. Y yo soy Carla, la médica que intenta resolver esas dudas. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Hola. ¿Cómo les va? Otra vez por acá. Aquí estamos en nuestro cuarto episodio. Hoy vamos a hablar de la diabetes. Un tema importantísimo, Carlita. Sí, demasiado. Bueno, empecemos con lo básico, ¿qué es la diabetes? La diabetes es una enfermedad en donde nuestro cuerpo no produce la suficiente insulina para contrarrestar el azúcar que ingerimos en la alimentación. Ok, bueno, así basiquito pues. Básico. Básico. Sí. Bueno, ¿qué ayuda a que pues, a uno le dé diabetes en la vida? Bueno, hay dos tipos de diabetes, bueno, hay varios, pero los más conocidos son los diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Diabetes tipo 2 es la más frecuente, Okay. tiene un componente hereditario y se relaciona con el aumento de peso, la resistencia de la insulina a nivel periférico que limita contrarrestar los niveles de azúcar en sangre. Sí. Eso ocurre sobre todo a edades tardías. Sí. O también ocurre a las personas que tienen exceso de peso, por ejemplo. Okay. Tiene un componente familiar, o sea, si a tu padre o a tu madre ha tenido diabetes, tú tienes riesgo de tener esa diabetes. ¿Y es detectable a temprana edad? Sí. Pues cuando tenemos factores de riesgo, como por ejemplo tener un exceso de peso, nosotros los médicos investigamos con exámenes si ese paciente puede tener un nivel elevado de azúcar en sangre, Sí. ¿cierto? Entonces sí es detectable, pero también existen factores que pueden contribuir a que uno como médico sospeche que ese paciente está presentando un problema de diabetes. No solamente el problema de peso, sino por ejemplo cuando nos encontramos esa pigmentación en el cuello o en las axilas, sí. Que has notado que la gente dice, no, como está muy pigmentado y hace no como... se bañó. Exacto, muchas cosas como para eliminar esa pigmentación, pues eso, a eso le llamamos acantosis nigricans. Okay. Y es un signo de resistencia del cuerpo a la insulina. O sea, Okay. ¿qué quiere decir? Tengo insulina, pero mi cuerpo no la reconoce para ayudar a controlar los niveles de azúcar en sangre. Okay. Bueno, ese es uno de los signos. Los pacientes hipertensos también les hacemos seguimiento de la diabetes, pacientes con enfermedades renales, pacientes con malos hábitos de alimentación, sedentarios. Realmente es una lista que se llama criterios de Friedrich y pues hacemos como un testeo en la consulta médica verificando si el paciente cumple con algún criterio de eso, si es necesario hacerle seguimiento. Ok, y concretamente, ¿por qué la diabetes es mala? ¿Qué hace en nuestro cuerpo? Bueno, entonces para empezar nosotros tenemos el páncreas. Sí. El páncreas es la glándula que se encarga de producir insulina. Entonces cuando tú comes un alimento, tu cuerpo define qué comiste, ¿cierto? Una hamburguesa o comiste una ensalada. Obviamente la cantidad de insulina que necesita para controlar el azúcar de un alimento u otro va a variar. Sí. No es lo mismo la cantidad de azúcar que puede tener una hamburguesa, que tiene mucha cantidad, a una ensalada que tiene menos cantidad. Entonces, cuando tú te alimentas, tu cuerpo manda esa información, entonces el páncreas libera una cantidad de insulina para contrarrestar los niveles de azúcar que consumiste en el alimento que hayas consumido. Okay. Y controla de una forma muy precisa esos niveles de azúcar, sí, para que no se eleven mucho. Okay. ¿Qué pasa en la diabetes? Que el páncreas no es, bueno, en la diabetes tipo 2, el páncreas no produce la suficiente insulina para controlar lo que te estás comiendo. Sí. Entonces los niveles de azúcar suben y la insulina no es capaz de controlar esa subida de azúcar,
entonces permanentemente está el azúcar alto en el cuerpo. Ok. Eso sucede en la diabetes tipo 2. Es que es la común. En la diabetes tipo 1 sucede lo mismo, solo que el páncreas se daña por una enfermedad autoinmune. Ah, ok. ¿Cierto? Es como si hubiera llegado, qué sé yo, le hubieran puesto una bomba y la mitad del páncreas ¡pah!, se destruye. Ok. Se destruye de forma inmediata, masiva y abrupta. Ok. Es la diabetes tipo 1. En la diabetes tipo 2, que es la más frecuente, la que ocurre a edades tardías, la que tiene un componente familiar Sí. de heredabilidad, esa diabetes ocurre porque ganamos peso, porque estamos sedentarios, Sí. porque el páncreas por mucho tiempo trata de contrarrestar eso que comemos y ya no es capaz. Ok. Entonces, cuando nosotros presentamos la diabetes, la mitad del páncreas, el 50%, ya está destruido cuando tenemos elevación de los niveles de azúcar en sangre. Ok. Bueno, ¿y cómo yo podría evitar que me dé diabetes? Bueno, pareciera sencillo, pero no es tan fácil, ¿cierto? Hoy en día tenemos muchas ofertas de alimentación deliciosas, pero... Bien buenas. Exacto. Tienen una cantidad de aporte de azúcar impresionante, de carbohidratos, nosotros los llamamos carbohidratos. Y esos carbohidratos son muy altos, entonces constantemente están haciendo que el páncreas esté trabajando demasiado. Sí. Y va a llegar un punto que el páncreas va a decir, ya no trabajo más. No puedo, es que ya me supera. Sí. Entonces ahí es cuando se daña y aparece la diabetes. ¿Cómo podemos controlarlo? Pues con una alimentación balanceada. No estoy diciendo que no puedan comer todas esas delicias que nos oferta hoy en día la gastronomía, pero digamos que seamos mesurados, definir, por ejemplo, 1 o 2 días a la semana Sí. en el que tengamos ese tipo de alimentación y en general mantener una alimentación balanceada. Ok. Y el ejercicio ayuda muchísimo porque, por ejemplo, el músculo es un órgano que se encarga de que cuando tú haces actividad física, él ayuda a consumir ese exceso de azúcar. Ok. Entonces le ayuda al páncreas a que no tenga que trabajar demasiado y contrarresta un poquitico el exceso de azúcar que hay circulando. Ok, bueno, pero entonces si es hereditaria, también, o sea, pues yo sería, si fuera hereditaria, sería obviamente más propenso a tenerla, ¿cierto? Sí. Pero entonces haciendo todo eso, ¿impido que me dé o que me dé a más Bueno, no, más o sea, edad? siempre... Voy a ponerte mi ejemplo. Sí. Mi papá fue diabético tipo 2, Sí. o sea que yo Pues, ya tengo un riesgo de tener diabetes tipo 2. Ok. ¿De qué depende que yo la desarrolle o no? De mis hábitos, de mis hábitos de alimentación, de mis hábitos de hacer ejercicio. Si yo soy juiciosa en el sentido en que, pues no quiere decir que yo no vuelva a comer cosas deliciosas que me hagan daño, por así decirlo. Pues lo puedo hacer, pero eso no puede ser el común denominador de toda mi semana. Ok. Definir, por ejemplo, listo, voy a meter la pata el sábado o el domingo. Sí. Me voy a dar como un escape a mi alimentación balanceada de la semana y el sábado y el domingo pues voy a comer eso que normalmente no debería comer. Ok. Pero en la semana también contrarresto con otras cosas como la alimentación balanceada y el ejercicio. Entonces, si yo hago esas dos cosas, la probabilidad de que yo desarrolle diabetes es muchísimo más baja. Ok, bueno, y esta, pues la diabetes, ¿cómo se ve reflejada a temprana edad? Bueno, entonces a temprana edad, el exceso de ganancia de peso, Sí. pero adicionalmente lo que te contaba sobre la acantosis Sí. nigricans, que es esa pigmentación, es una de las estrategias para reconocerlo. Si usted Sí. tiene acantosis nigricans, mi recomendación es busque un médico para hacer el examen de los niveles de azúcar y definir si es que ya Sí, su cuerpo está agotándose en ese sentido. Sí. ¿Listo? Finalmente, para saber y conocer si realmente estamos en una diabetes es el examen de sangre. Pero existen situaciones en las que, yo no sé si has escuchado que dicen, no, es que tenía una sed, Sí. él mantenía con sed todo el tiempo, se quería tomar todo lo que había, le daba Sí. mucha hambre y súper flaco. Ah, sí. Sí, entonces cuando eso sucede,
son signos muy llamativos, pero realmente son súper tardíos, porque ya ahí nosotros hablamos de falla de célula beta, o sea, es una ausencia casi que total de insulina. Es demasiado grave cuando eso pasa. O sea que la diabetes hasta un punto también es muy silenciosa. Puede ser silenciosa, claro. O sea, por ejemplo, el signo de la acantosis, alguien dice, no, es que tú eres morenito y se te pigmentó la piel, y entonces tú ves en, no sé, en Instagram y en varias plataformas que hacen un montón de cosas para quitarse esa pigmentación, pero ve al médico, porque eso está pasando por algo. Pero cuando ya aparece que te da mucha sed, que orinas mucho, que tienes ganas de comer, pero además bajas mucho de peso, que tienes una sed intensa y voraz, esos síntomas ya son muy severos de una falla en que ya no hay insulina en tu cuerpo y los niveles de azúcar deben de estar por el cielo. Ahí es cuando realmente los pacientes a veces terminan hospitalizados y se les diagnostica que tienen una diabetes. Bueno. Y cuando, digamos, tú diagnosticas una diabetes, ¿cuál es como el siguiente paso que debe hacer el paciente? Bueno, entonces en las diabetes tipo 2, que son las más frecuentes, ¿cierto? Cuando nosotros diagnosticamos diabetes tipo 2, desconocemos cuánto tiempo el paciente lleva con diabetes, porque a veces lo capturamos con unos exámenes que le quisimos mandar como de rutina y sorpresa. Entonces no nos damos cuenta que llevaba mucho tiempo con diabetes, el paciente tampoco. Listo, una vez sabemos que el paciente tiene diabetes, entonces lo que hacemos es buscar que esa diabetes no haya dañado ningún órgano, porque la diabetes es una elevación de los niveles de azúcar, pero más que eso, es que nuestro cuerpo permanentemente está en un estado inflamatorio. Y eso ocurre en todos los sistemas, en los ojos, en los riñones, en el corazón, en cada una de las arterias. Entonces es grave porque estar en un constante estado de inflamación predispone a que esos órganos se dañen. Entonces cuando el paciente, nosotros le diagnosticamos la diabetes, lo que hacemos es buscar que no tenga un daño de algún órgano ya establecido. Entonces le hacemos examen de los ojos, lo mandamos al oftalmólogo, revisamos cómo están los riñones, que no se le hayan dañado, revisamos cómo está la sensibilidad, generalmente de las extremidades inferiores, para saber cómo están los nervios, que no se hayan dañado. Pues hacemos un electrocardiograma para ver que ese paciente no tenga ninguna alteración cardíaca, entre otras. Es como lo que hacemos. Bueno, y en la tipo 1. En la tipo 1 son generalmente más de las personas jóvenes. ¿Qué pasa en la diabetes tipo 1? Hay un componente autoinmune en donde nuestro cuerpo ataca las células del páncreas y las destruye por completo. Es como ponerle una bomba, como te decía ahora, y las mata a todas. Y es una cosa abrupta. Entonces, claro, el paciente da síntomas de inmediato, porque de la noche a la mañana no tienes insulina, no tienes cómo controlar el nivel de azúcar que te estás comiendo, entonces apareces con intensa sed, con orinadera, con pérdida de peso. Eso hace muy llamativo el síntoma y los pacientes tienen que consultar muy, muy rápidamente. Esos pacientes generalmente terminan en urgencias cuando los diagnosticamos. Bueno, la diabetes es reversible, o ya tú la tienes y ya. Con ella mueres. Por ejemplo, los diabetes tipo 1, que es la que acabo de mencionar, en donde es como una cosa muy abrupta, ya sucedió y el tratamiento en ese caso es como la insulina. En la diabetes tipo 2, que es más de adultos ya de más avanzada edad o con exceso de peso, cuando aparece la diabetes es porque el 50% de tu páncreas ya no funciona, ya lo perdiste. Entonces te queda un 50% para proteger. ¿De qué depende que se proteja o no? Pues de que hagamos las cosas bien, de poner un tratamiento adecuado,
de que tampoco te exageres en la alimentación, porque Sí. obviamente ya tienes menos del páncreas con el que trabajar. Ok. Entonces no es reversible. Qué lástima. Sí. Bueno, ¿qué enfermedades como secundarias o cuando me detectan diabetes es posible que me den a un futuro? Exacto. Entonces la enfermedad de la diabetes es una enfermedad proinflamatoria. Ok. Afecta a todo el cuerpo. Entonces, como es proinflamatoria, afecta a todos los órganos en general. Sí. Ay, espérate que me incomoda. Entonces. Afecta órganos, digamos, nosotros lo distribuimos en dos clasificaciones. Sí. De circulación de pequeños vasos Sí. y circulación de grandes vasos. La circulación de pequeños vasos es, por ejemplo, los vasos de los ojos. Okay. Entonces da una cosa que se llama retinopatía diabética, que es afectar los vasos de los ojos y producir ceguera por el descontrol de la diabetes. ¿Listo? Eso también afecta a los riñones, entonces da una enfermedad renal asociada a la diabetes. Sí. También los nervios, ¿cierto? Entonces perdemos la sensibilidad porque la diabetes está descontrolada, daña los nervios y el paciente pierde la capacidad de sentir dolor, de sentir calor, de sentir frío, de sentir que algo lo chuzó, por ejemplo. Entonces, por eso son pacientes que caminan, se les entierra, qué sé yo, un clavo y no se dan cuenta. Y cuando ya miramos, es un paciente que presenta signos de infección, pero él no sabía que hacía rato estaba así, porque no se revisaban los piecitos, porque perdió la sensibilidad ahí y obviamente no le duele. Entonces, como uno no le duele, pues no se revisa. Sí, no se da cuenta. Exacto. Y ya enfermedades de grandes vasos son los infartos, tanto cardíacos como cerebrales. Okay. Y también, pues por el mismo proceso que puede ocurrir en los pies, presentar una cosa que se llama artropatía de Charcot, que es una deformidad en los pies propia de la diabetes por la pérdida de la sensibilidad, pero al mismo tiempo por una deformidad articular. Entonces el paciente requiere a veces o tener unos aditamentos ortopédicos específicos o perder la extremidad. Que esos son casos ya severos. Severos. Sí, también lo llamamos pie diabético. Así es, donde hay infección asociada a esa situación. Bueno, me imagino que pues, de lo que acabas de decir está ligado a qué consecuencias hay de no cuidar la diabetes. Ajá, esas son las consecuencias de no cuidarlo. Okay. Todo eso. Si uno tiene diabetes porque ya sucedió y se controla adecuadamente con la alimentación, con el ejercicio, con los medicamentos que el médico le prescribe, probablemente puede vivir mucho tiempo sin esas complicaciones de las que ya estaba hablando. Ok. Bueno, y digamos que estás tocando la parte de la medicación, que digamos una persona que tiene la sospecha de que puede tener diabetes, ¿qué medicación puede esperar? O sea, que cuando al médico cree que entonces, todo el mundo cree que cuando diagnosticamos diabetes inmediatamente le van a poner insulina. Ok. Primero, hace 102, 103 años descubrieron la insulina y desde que la descubrieron ha garantizado que las personas con diabetes puedan vivir. Es un medicamento maravilloso porque ha permitido que las personas a las que les hacemos este diagnóstico tengan la esperanza de vivir. Sí. Anteriormente, las pacientes a los que no tenían la opción de insulina se morían. Listo, entonces, primero es un medicamento maravilloso. ¿Qué pasa? Que tiene unas dificultades porque hay que inyectarse, hay que medirse el azúcar permanentemente, entonces digamos que eso te complica un poco la vida a la que uno está acostumbrado. Entonces nosotros como médicos buscamos que esa sea la última estrategia, no porque sea mala, sino porque sabemos que tiene que tener unos cuidados especiales que pues obviamente, digamos, altera un poco la calidad de vida de la que uno. En los últimos años han salido un montón de moléculas
novedosas y maravillosas para el control de la diabetes, Sí. que son tomadas, son en pastillas, algunas de ellas inyectadas, y esas que son inyectadas no son insulina. Son Ah. moléculas diferentes a la insulina que se aplican como la insulina, pero no son Es bueno insulina. saber eso porque uno ve pues, personas que tal vez tienen diabetes y se inyectan y Exacto. uno considera que siempre es insulina. No siempre. Hay unas moléculas maravillosas en los últimos años han salido para ayudar a controlar esos niveles de azúcar, pero además tienen unos efectos adicionales. Por ejemplo, protegen los riñones, disminuyen las hospitalizaciones por descontrol de la falla cardíaca. Sí. Entonces, digamos, tienen un montón de cosas a favor. Okay. Nosotros hoy en día tenemos la opción de tomar todas esas herramientas para ofrecérselas al paciente y buscar cuál es la mejor estrategia para que se controle su diabetes. Okay. Cuando definitivamente esas moléculas son insuficientes, ahí toca poner insulina. Okay. Otra manera también es cuando la diabetes está muy descontrolada, nosotros a veces ponemos insulina, bajamos todos los niveles tan exagerados de azúcar y después buscamos si podemos pasar a las moléculas tomadas. Okay. Eso se puede hacer. O sea, que no siempre que te ponen insulina quiere decir que vas a quedarte ahí por siempre. Okay. A veces puede ser una estrategia de tu médico para contrarrestar rápidamente lo que está pasando. Sí. Y después cambiar. Y en otros momentos pues será la opción que te queda, pero no quiere decir que está mal. Okay. Quiere decir que esa es la molécula que necesitas. Okay. Bueno, pues, o sea, algo que yo desconozco mucho y desconocía pues, también, es que para mí o sea, cuando uno escucha decir que alguien tiene diabetes, es algo muy fuerte, ¿cierto? Es como que algo muy... Sí, algo que es como muerte. Una condena a muerte. Exacto. Pero pues según lo que me dices, ya es un poco más Yo creo llevable. Que sí. ¿Cierto? Ya se puede llevar más, ya no es algo como tan... O sea, sigue siendo una enfermedad muy fuerte, pero ya la medicina está tan avanzada que ya puedes tener calidad de vida, ¿cierto? Yo pienso que hoy en día los enfermos de diabetes tienen demasiadas opciones. Okay. Y creo que es una de las enfermedades a las que más se les ha desarrollado la parte farmacológica en las ofertas de lo que podemos hacer con todas las estrategias terapéuticas que tenemos para ofrecerlos. O sea, Okay. son muy, muy beneficiados actualmente. Bueno, y te pregunto, el azúcar, pues digamos que toda esa cosa de la insulina y hablas del azúcar en la sangre, todo esto, ¿tiene que ver relacionada con el azúcar normalmente que nosotros comemos o son cosas diferentes? Bueno, a ver, el azúcar que comemos es azúcar, ¿cierto? Sí. Pero cuando nosotros los médicos hablamos de azúcar, varios alimentos de nuestro cuerpo son metabolizados y son convertidos a azúcares dentro de nuestro cuerpo. Entonces no necesariamente es que te comes la chocolatina, es lo único que te va a subir el azúcar, no. Por ejemplo, una arepa tiene azúcar, lechuga tiene azúcar. Okay. Obviamente tiene una cantidad mínima en comparación a una chocolatina jumbo. Bueno, por una persona que tiene diabetes y se come una lechuga, y obviamente el cuerpo la va a asumir como si fuera algo mucho más fuerte. Exacto, pero igualmente o sea, a ver, es mejor comerse una lechuga que comerse una chocolatina. Una chocolatina jumbo. No va a tener la misma cantidad de azúcares. Y si yo ya tengo poca insulina para contrarrestar el efecto, pues es mejor comerme la lechuga que la chocolatina. Okay. ¿Cierto? Pero todo en nuestro cuerpo es cambiado a esa molécula, a la glucosa como tal. Sí. Porque así es como obtenemos energía en nuestro cuerpo y así la almacenamos. Okay. Entonces todo en definitiva se cambia esa molécula. Si te comes una lechuga, si te comes una chocolatina, si te comes un pan, si te comes arroz, qué sé yo, lentejas, todo va a terminar en eso, solo que algunas son más beneficiosas que otras. Okay, bueno, y si una persona le detecta, bueno, yo tuve una experiencia en mi familia que pues no es que se cuidan mucho en la parte de alimentación y uno específicamente le detectaron la diabetes y no se cuidó.
¿cierto? Él consideraba que con lo que se le aplicaba contrarrestaba eso. ¿Eso es, pues eso es lógico o en realidad no hace lo suficiente el medicamento como para A ayudarte ver, lo del que todo? pasa es que tenemos una falsa creencia de que los medicamentos son mágicos. Y los médicos tampoco. Ah, ok. No ¿Cómo que no? no somos mágicos. A ver, yo podría ofrecerle a un paciente un medicamento que le disminuya los niveles de azúcar, le ayude a bajar de peso, le ayude con la ansiedad, Sí, le ayude con la hipertensión y pues finalmente le controle el azúcar y el colesterol, por ejemplo. sí. Yo le puedo entregar una sola molécula que haga todo eso. Ok. Pero si mi paciente, a pesar de tomarse la medicación, Espérate un momento, ¿molécula te refieres a pastillas, o cierto? una pastilla Ah, o a ok, ok. una medicación inyectada, Ah, ok, ok, listo. listo. Si yo a mi paciente le ofrezco eso, pero digamos mi paciente se le disminuye la ansiedad y quiere comer poco, Sí, pero cuando él quiere comer, come lo que no debe, sí. entonces No pasa nada. no estamos Pues haciendo no, nada bueno. no funciona. Claro, no funciona así. Necesito como compromiso de mi paciente. Ok. Necesito que cuando yo ya vaya a comer algo, porque tengo el deseo de comer algo, así sea en poca proporción, Sí. pues sea una cosa que le dé un buen soporte nutricional y no que le suba simplemente el azúcar. Entonces que tú no me escojas la chocolatina Jumbo en vez de comerte, qué sé yo, el arroz con carne y ensalada. Yo prefiero que te comas el arroz con carne y ensalada a la chocolatina Jumbo. Ok. Porque esa chocolatina puede ser pequeña, pero tiene grandes cantidades de azúcar que no van a beneficiar a tu organismo ni lo van a nutrir bien. Sí, sí. Mientras que con la otra proporción yo tengo saciedad, quedas lleno, te aporta vitaminas, tiene menos contenidos de azúcares y te puede ser más beneficiosa en el control de la diabetes. Ok. Entonces, el medicamento por sí solo no es mágico. Ok. Necesito voluntad de mi paciente. Ok. Bueno, y hay algunas enfermedades, digamos, primarias, no la diabetes, digamos enfermedades que te detectan y que te conlleven a una diabetes. Sí, está muy relacionado el hecho de la diabetes y la dislipidemia con la hipertensión. Ok. Entonces, cuando nosotros encontramos pacientes, van a ver que tenemos grupos de riesgo cardiovascular, Sí. en donde dicen, ay, tú vas a la consulta de los hipertensos. Sí, en esa consulta, por ser hipertenso, ya te hacen un seguimiento de que no vayas a desarrollar una diabetes. Ah, ok. O que no tengas un problema de colesterol. A los que tienen problemas de colesterol se les hace seguimiento de que no tengan un problema de hipertensión o de diabetes. Ok. Y a los que tienen diabetes que no tengan un problema de colesterol o de Es hipertensión. como un triángulo. Sí. Ah, ok. Bueno, incluso la enfermedad renal también está ahí. Ok. Entonces, ese es el seguimiento que hacemos nosotros en ese tipo de controles periódicos a los pacientes que tienen ese tipo de enfermedades. Bueno, a mí me quedó muy claro las duditas que tenía. Ya pasemos a la parte de los mitos, ¿cierto, Ok. Carlita? Que deben haber un montón. Sí, pero solo sacamos unos cuanticos como para no tirarle tan duro. Bueno, la diabetes solo la dan los viejitos. No, entonces ya hablamos, existe una que es tipo 2, que es la que de más tardía edad, pero la tipo 1 también aparece en personas súper jóvenes como tú, Sí. ¿cierto? Y es enfermedad autoinmune, entonces no es solamente de viejitos. Bueno, Bueno, perdón. Y ahorita es que las personas jóvenes sí. están aumentando de peso impresionante por el sedentarismo, por la adicción a los videojuegos, entonces casi no hacen actividad física y eso también está llevando a diabetes tipo 2 en personas muy jóvenes. Ah, ok. Bueno, ya para que estudian pues. Bueno, comer azúcar, o sea, digamos que yo soy una persona que me gusta mucho el azúcar, Ajá. pero hablo de los dulces, todo eso y diario tengo que comer azúcar. Okay. ¿Soy propenso a que me dé diabetes? Sí, siempre y cuando no tengas un equilibrio. Ok. ¿Cierto? Entonces, tu páncreas está diseñado para contrarrestar lo que te estás comiendo.
Sí. Pero si tú lo almacenas y lo almacenas y lo almacenas hasta el punto en que el páncreas ya no va a dar más, va a llegar un momento en que ya va a decir, Juan, lo lamento, hasta aquí llegué yo. Ay. Exacto, entonces sí es mejor controlar eso, porque si no lo contrarrestas con la actividad física, con evitar que se almacene esa cantidad de glucosa en tu cuerpo, va a terminar en una diabetes. Ok, bueno, esta es muy de nuestra cultura, de nuestros abuelos, que se creía que cuando una persona tenía diabetes se le subían las hormigas. Bueno, lo que pasa es que históricamente así se hacía el diagnóstico de la diabetes. Mira, una persona orinaba y se dejaba la orina en un recipiente y se esperaba a ver si las hormigas llegaban a ese recipiente. Si eso era así, era porque en la orina había demasiado azúcar, entonces claro, las hormigas iban detrás de ese azúcar. Entonces así se hacía el diagnóstico antiguamente. Bueno, y no faltaba el médico que probara esa orina, ¿cierto? Ay, qué rico. Normalmente en la orina no debería haber azúcar, pero los pacientes que son diabéticos son tan altos los niveles de azúcar del cuerpo que el riñón dice, yo voy a sacar glucosa por acá porque es que ¿cómo hacemos? ¿Cómo la sacamos? Sí. Entonces sale en la orina y sale en altos niveles, entonces era una de las formas en las que se hacía diagnóstico antiguamente. Me surgió una duda ahí, o sea que las personas con diabetes tienen mucha energía. No necesariamente, porque la insulina trata de capturar ese azúcar para meterla a la célula y que la célula la pueda utilizar como energía. ¿Qué pasa? Que ellos no tienen insulina, ellos no tienen esa puerta para que el azúcar entre a la célula y la célula la utilice como energía. Entonces viven cansados. Es como tener la gasolinera al lado y tú tener el carro varado por gasolina. No tienes la puertecita de entrada para meterle la gasolina. Como el convertidor, adaptador. El adaptador, lo que sea. O sea, tienes el carro ahí parqueado en la gasolinera, tienes la gasolinera llena, pero no hay cómo meterle la gasolina al carro. Ay, no. Bueno, bueno, otro mito es que a los diabéticos les encanta el azúcar. Solo comen azúcar. Bueno, en general a uno le gusta lo que el médico le restringe, ¿no? O me vas a decir que no te gusta. Sí, yo me puedo ver unas papitas nada grasoso. Bueno, exacto. Entonces, en general, los pacientes diabéticos les disfrutan del azúcar porque es una cosa que no deberían comer. ¿Cierto? Pero todo lo que lleve alto nivel de carbohidratos, no solamente azúcar, puede ser, qué sé yo, un pastel hojaldrado, ¿cierto? Ese tipo de alimentos también tiene alto contenido en azúcar, no es dulce, pero tampoco es beneficioso para estos pacientes. Entonces, desafortunadamente sí, les gusta lo que no deberían comer. Bueno, Carlita, muchísimas gracias por todas las duditas que nos resolviste. Ya nos veríamos en el próximo capítulo con otro temita, con otras duditas, otras cositas por resolver. Muchísimas gracias, Carlita. Con gusto, y si hay alguna duda nos escriben por favor en nuestras redes que estamos pendientes para solucionarlo. Sí, muchas gracias a todos y chao. Gracias por escuchar nuestro capítulo. Recuerden que tendremos mucho más. Si tienen alguna duda, por favor escríbenos a nuestras redes sociales. Medicina para Mortales. A Carlita la pueden encontrar como Doctora Raya al Piso Valbuena y a mí como Juan Felipe Ruiz, 2 rayitas al piso.